el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Voy a leer, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ya solo 2 versículos hemos leído en esta ocasión. Entonces acá en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchas personas quieren saber de qué manera recibir la salvación. En la Biblia hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el libro de San Lucas capítulo 10, versículo 25, aparece un intérprete de la ley que se acerca ante nuestro Señor Jesucristo y le pregunta, ¿no? Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así le preguntó, ¿no? Él tenía inquietud, tenía el deseo de preguntar, aunque estaba estaba llevando una idea, ¿no? De querer, engañar a Jesús, de querer probar a Jesucristo para saber si él sabía efectivamente acerca de la salvación. Pero nuestro Señor Jesucristo exactamente estaba diciendo, ¿no? A este intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Así Jesucristo había expresado ante este intérprete de la ley. Entonces, en ese momento el intérprete de la ley respondió: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Así está escrito. Entonces, de esa manera, alguna persona cuando lee la Biblia piensa que Jesús también ha dicho a tal persona que cumpliendo la ley, amando a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, entonces también podrá obtener la vida eterna. Es así, ¿no? Aunque el intérprete de la ley fue el que habló esto, pero Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, desde esa respuesta de Jesús, alguien puede interpretar rápidamente que, si en el caso que yo fuera una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y a su prójimo como a sí mismo, en ese momento alguien podrá obtener la salvación, porque es la pregunta del intérprete de la ley: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Es correcto, ¿no? Entonces, obtener la vida eterna en sí, la Biblia nos hace entender que es lo mismo o tiene relación directa a ser salvo o a obtener la salvación. Acá en el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, acá la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, cuando nosotros leemos simplemente, podemos pasar, ¿no? Leer una vez, 2 veces, 3 veces, pero cuando nosotros leemos exactamente este versículo, podemos entender que ¿dónde está el poder de Dios para salvar a las personas? ¿Dónde se ubica el poder de Dios para salvar a las personas? O sea, ¿dónde se ubica? En el Evangelio, dice. ¿Es correcto? En el Evangelio se ubica el poder de Dios para salvación. Entonces, la única manera de que la persona pueda obtener la salvación es en el Evangelio. Entonces, el Evangelio en sí, por definición, son las buenas nuevas o buenas noticias. Pero también están expresando que estas buenas noticias, ¿en qué consisten, no? Consiste precisamente en lo que el Señor Jesucristo había hecho, en la obra de Jesús, quien había muerto y resucitado para justificar a todas las personas, ¿no? Esto viene a ser el Evangelio. Pero aquí es donde cabe entender una condición realmente importante, que aparece acá en el versículo 16 también.
Porque esta salvación es poder de Dios, pero ¿para quién? O sea, en la salvación está el poder de Dios, pero ¿para quién? Para todo aquel que cree, dice. A todo aquel que cree. Entonces, aunque existe el Evangelio, está el poder del Evangelio para salvación. Pero ¿a qué persona llega esta salvación? A uno que cree. ¿No es así? Es decir, que aunque esté el poder de Dios, aunque esté el Evangelio presente, pero si una persona no llega a creerlo, entonces esta persona no llega a ser salvo. Ya veamos un poco más adelante el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 14. Ya veamos acá versículo 14, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice. Entonces, para que alguien pueda escuchar las buenas nuevas, el Evangelio, ¿qué es lo que debe ocurrir o qué debe pasar? Deben haber personas que estén preparados o que estén listos para anunciarles el Evangelio, las buenas nuevas. Está escrito así, ¿no? En el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Además existe alguien que los debe enviar. ¿A quién? A los que predican. Y también están las personas que escuchan. ¿No es así? Es correcto, ¿no? Ya, cuando una persona realmente quiere recibir la salvación, debe saber que el lugar de donde se envía una persona para poder predicarle a otro, precisamente los que envían se refiere a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene esta facultad de enviar a las personas para que puedan anunciar realmente la palabra, el Evangelio. Acá en el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces existe el que predica, existen los que envían al predicador. Es correcto, ¿no? Y luego acá dice el versículo 15, seguimos leyendo: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces las personas, antes de poder anunciar buenas nuevas, primero ellos son parte en un principio de alguna congregación, de una iglesia, que precisamente la iglesia tiene la función de enviar a las personas para que puedan predicar el Evangelio. Esa es la parte, ¿no? De parte de Dios, Dios envía a las personas para que puedan compartir la palabra con los que todavía no son creyentes, ¿no? Pero de parte de las personas debe haber una respuesta. El versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces acá el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Sí? ¿Qué significa obedecer al Evangelio? Ya no está hablando de obedecer a los mandamientos, no está hablando de cumplir la ley, no está hablando de cumplir los mandamientos, sino que obedecer al Evangelio es decir que estar de acuerdo, es decir que creer en estas buenas nuevas, porque Evangelio en sí significa buenas nuevas. Entonces ya digamos que existe el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio, pero existen las personas que pueden llegar a creer o no creer. Entonces, ¿dónde está el problema fundamental? Ya primero tienen que existir las personas que prediquen, ¿no? Entonces, estas personas que predican, primero ellos ya han alcanzado la salvación, han alcanzado el perdón del pecado. Porque la Biblia dice que, la salvación es el perdón de los pecados. Vamos a buscar el libro de San Lucas capítulo 1, el versículo 77, vamos a buscar.
San Lucas capítulo 1, el versículo 77 dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, dice. O sea, acá la Biblia nos hace relacionar exactamente la salvación o el conocimiento de la salvación con el perdón de los pecados. O sea, son elementos que están unidos, que tienen que ver uno con el otro, ¿no? La salvación equivale a recibir el perdón de los pecados. Entonces, cuando nosotros hablamos con los creyentes de esta época, con las personas que normalmente están congregándose a una iglesia, que están yendo a una iglesia cristiana, digamos, a una iglesia, o sea, protestante, podemos decir evangélica, cada una de las personas habla acerca del evangelio, o dice creer en el evangelio, o dice estar al tanto de la obra de Jesús. Pero no podemos encontrar en ellos la marca, ¿no? Esta marca de haber sido perdonados sus pecados. ¿Cómo podemos saber esto? Porque las personas, aunque están llevando a la iglesia durante 10 años, 20 años, 30 años, no llegan no pueden llegar a testificar, testimoniar que ya todos sus pecados fueron perdonados, que ya son justos, que ya son limpios, que ya son santos delante de Dios. Yo estuve ahora en una ciudad allá en el sur, estuve conversando con una señora. Mientras conversábamos, ella me decía que, mientras ella escuchaba la enseñanza, ¿no?, de la iglesia, en ella no llegaba algún entendimiento sobre cómo poder ser salvo, o salva, ¿no?, en este caso, porque no había esta explicación en su iglesia, en su congregación. Entonces yo le expliqué, en unos 40 o 45 minutos, le expliqué detalladamente, tal vez no tan detalladamente, ¿no?, pero los puntos más importantes acerca del tema de la salvación. Primero, el pecado, ¿no? ¿Qué era el pecado bíblicamente? Entonces yo le explicaba que el pecado precisamente en la Biblia nos menciona que entró por un hombre quien es Adán. Por este pecado el hombre tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado al infierno de fuego. Y luego el otro tema que hablamos acerca de la ley, ¿no? Dios ha dado la ley, por medio de Moisés ha entregado los mandamientos al pueblo de Israel. Durante 40 años los israelitas en el desierto caminaban con la ley. Entonces, ¿cómo ellos tenían que cumplir los mandamientos pero no lo hacían? Es decir, que ellos fallaron, ellos transgredieron la ley. Entonces Dios también les ha dado el sistema de sacrificios. Les ha dado la manera, cómo poder ser perdonado de los pecados. Entonces cuando leemos el libro de Levítico capítulo 4, detalladamente está escrito cómo es que una persona del pueblo, una persona común del pueblo, en Levítico capítulo 4, versículo 27, dice cómo una persona del pueblo puede ser perdonada. Dice que primero, si una persona pecare por yerro, dice, en alguno de los mandamientos, en cosas que no se han de hacer, dice, una vez que conociere su pecado, tiene que ir, dice, y llevar una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y luego con este animal debe llevarlo al tabernáculo de reunión y en ese lugar expiar su pecado y así es perdonado, dice la Biblia. Entonces yo le explicaba esto, pero este sacrificio no era un sacrificio completo, un sacrificio parcial nada más, no es un sacrificio eterno y no es un sacrificio perpetuo eterno. ¿Para qué? Para que esta persona pueda ser perdonada de su pecado para siempre. Por lo tanto, esto solamente era la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Así yo le explicaba, ¿no? Así Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él quitó el pecado del mundo, nosotros fuimos justificados, santificados, perdonados. Así yo le expliqué, ¿no? Entonces, hablando esas cosas, finalmente ella pudo, ¿qué cosa? Pudo comprender. Pudo comprender exactamente, entonces ya yo no tengo pecado, yo pensaba que era pecadora, pero ahora entiendo que ya yo no tengo pecado.
Era todo, ¿no? Entonces yo podía pensar en ese momento, el poder de Dios está en el Evangelio nada más. No es que por hacer alguna señal, no es que porque yo muestre alguna obra, o sea, sobrenatural, o porque yo muestre alguna señal de sanidad, o porque yo hable algunas lenguas extrañas. No es que por eso la gente llega a recibir la salvación, sino que la gente, ¿cómo recibe la salvación? Cuando cree en el Evangelio. Exactamente podemos ver eso. Entonces acá en el versículo 16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero para quién? ¿Para quién es poder de Dios? Para todo aquel que cree en el Evangelio. Ustedes, si son personas religiosas, entonces ustedes podrán ir por la calle hablando acerca de Jesús, podrán ir por su vida diciendo que Dios está con ustedes, pero si ustedes no resuelven el tema del pecado, entonces Dios jamás podrá trabajar con poder en sus vidas. Contrariamente, si ustedes han resuelto el tema del pecado, desde ahí es donde parte la vida de creencia, la vida espiritual. Entonces acá en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio dice, en el Evangelio, ¿no? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, acá en este versículo 17 a mí me gusta mucho porque nos muestra como si fueran dos tipos de fe. Elementos que realmente nos hacen entender todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él nos exige a nosotros fe. ¿No es así? Acá dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y luego dice, y para fe. Entonces, ya vamos a ver primero, dice, que la justicia de Dios se revela. O sea, llega a revelarse en nosotros, ¿cómo? ¿De qué manera? Por fe, dice. Entonces, esta fe que aparece acá es la fe en Jesucristo, ¿no? Es la fe en la obra de Jesús. ¿En qué debemos tener fe? Ya busquemos entonces el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Es correcto, ¿no? Entonces el Hijo de Dios recibe el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se llama así? ¿Por qué recibe el nombre de Jesús? Porque Él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Entonces, si nosotros comparáramos el libro de Romanos, capítulo 1, lo que hemos leído hoy, ¿no? Cuando la Biblia nos menciona acá, el apóstol Pablo, y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, esta fe que aparece acá se refiere a la fe en Jesús, ¿no? ¿Quién es el Salvador de nosotros? Es decir, que nos salva de los pecados, ¿no? Es decir, que nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha hecho personas santas. Pero luego dice, y para fe. Entonces, cuando seguimos leyendo el libro de San Mateo capítulo 1, acá en el versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces acá recibe dos nombres, ¿no? El Hijo de Dios primero, Jesús, que quiere decir Salvador de los pecados o Salvador de nuestros pecados, ¿no? Y luego dice acá Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En ese orden, ¿no? Entonces, muchas personas dicen estar junto con Dios, que Dios está con ellos. Es decir, interpretando, ¿no?, el nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿es correcto? Pero en realidad,
antes de que Dios esté con nosotros, primero nosotros debemos recibir o creer en la obra de Jesucristo. O sea, primera fe, o sea, la fe de la salvación es creer en Jesucristo, quien limpió nuestros pecados. Sin saltarme esto, ya decir que ya Dios está con nosotros es un error grave, ¿no? Muchas personas dicen que Dios está con ellos, dicen que Dios está conmigo, Dios me acompaña a todo lado. Pero cuando les preguntamos, ¿usted justo es pecador? Yo todavía soy pecador. Es decir, que saltó una parte, ¿no? Faltó una parte. ¿Qué parte faltó? Faltó la parte en la que realmente tiene la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Es la parte en la que el hombre llega a ser justo. Por eso acá en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esta fe es en la obra de Jesús. Ya veamos acá Romanos 3, 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, esta es la justicia que viene por la fe, ¿no? Por la fe en Jesucristo. ¿Es correcto? Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Pero luego dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para vivir por la fe, debe tener una condición exacta, ¿no? Es ser justo. El ser justo me da a mí la posibilidad de vivir por la fe. Pero una persona que no ha sido justificada su pecado, ¿cómo podrá vivir por la fe? Entonces, cuando nosotros creemos en la obra de Jesús, en el Evangelio, que Jesucristo llevó nuestros pecados, eso es el punto, o sea, es el momento en el que la persona realmente es salva, es justa, es santa delante de Dios. Y luego en su vida aplicará el segundo nombre del Hijo de Dios, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios le acompañará en su vida, Dios podrá bendecirle en su vida, Dios podrá darle las cosas, ¿no?, de su vida. Es decir, que puede tener la relación con Dios. Pero antes de ser perdonado el pecado, antes de ser justificado, antes de ser limpio de los pecados, ¿cómo una persona podrá decir que Dios está conmigo, o Dios me acompaña, o Dios me cuida? De verdad, muchas personas, por no ubicarse bien o sea, conforme a la Escritura, en su vida espiritual a veces no puede sentir la compañía de Dios, ¿no? Solamente por la costumbre dice, ¿no? Dios me ayuda, Dios me acompaña. Pero en su corazón todavía está llevando los pecados, todavía está llevando la idea de que es pecador. Pero acá en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ustedes quieren vivir por la fe, ¿no? Todos queremos vivir por la fe. Pero si en sus corazones todavía no han sido justificados, es decir, que todavía no es justo, entonces, ¿cómo podrá vivir por la fe? Entonces la pregunta es si a una persona que es pecadora todavía, que tiene pecado, entonces, ¿puede vivir por la fe? Según este versículo dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, en la vida espiritual, o sea, en la vida de creencia, las personas no deben, o sea, estar mal ubicados, sino que ubicándose bien, creyendo bien en el Señor Jesucristo, es decir, que aceptando la obra de Jesús, ya desde ese momento una persona es justa y luego puede vivir por la fe. Todos nosotros, si podemos realmente, o sea, ubicar bien la Escritura, si podemos ordenar bien esta parte, entonces todos nosotros tendremos la oportunidad de vivir por la fe, ¿no? Vivir por la fe es decir que Dios está con nosotros. O sea, Dios es quien nos ayuda, Dios es quien trabaja, Dios es quien bendice nuestra vida.
también nos sustenta y de esa manera Dios trabaja. Entonces ustedes, para tener la certeza de que Dios está con ustedes, ¿cómo es que deben confirmarlo? Por la Escritura, ¿no? Por más el justo, por la fe vivirá. Entonces, ¿ustedes son justos? Así deben preguntarse. Ay, sí, yo soy justo. Y entonces Dios está con ustedes, ¿no? Esa sería la respuesta. Ah, Dios está conmigo, pero soy pecador. Me parece que tiene que ordenar, ¿no? Esa parte. Debe ordenarlo sí o sí. Porque Dios no va a estar con los pecadores, sino que Dios va a estar con los justos, ¿no? Ojo, el ser justo, no estoy hablando de una persona que no había cometido nunca un pecado, sino al contrario, una persona que pecó ciertamente, que hizo un día las cosas malas, un día cometió transgresiones, pero llegó a tener la fe en Cristo Jesús, quien limpió todos sus pecados. Esta persona bíblicamente se le llama justo. Entonces, ¿cuál sería el pecador? El pecador, uno que no puede obedecer, ya sea habiendo escuchado el Evangelio o tal vez no habiendo escuchado, tal vez le falta todavía escuchar. Tal vez le falta todavía escuchar que Jesús llevó todos sus pecados. Tal vez falta esto, ¿no? Pero alguno que escucha una vez, dos veces, tres veces, sí, Jesús llevó los pecados, pero los míos todavía están en mí. Todavía soy pecador, pero Dios igual está conmigo. En esto no tenemos que equivocarnos, ¿no? Por eso en el libro de San Mateo 1:21 dice que y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego, segundo nombre dice que llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ustedes deben medir y deben balancear. ¿Soy justo? Entonces Dios está conmigo. ¿O soy pecador? Entonces Dios no está conmigo. Pero para convertirme en justo debo creer en Jesús primero, que llevó todos mis pecados. ¿No es así? Debe tener esta certeza en su corazón. ¿Ya Jesucristo llevó mis pecados o todavía soy pecador? Si ustedes todavía están considerándose pecadores, entonces ¿cómo Dios estará con ustedes? Eso es lo que tienen que pensar. Ahora, ya soy justo, ya soy limpio, ya soy perdonado mis pecados, entonces Dios estará con ustedes. ¿No es así? Entonces todas las situaciones, todos los problemas, todas las dificultades que llegan a su vida, podrá tener la confianza de la compañía de Dios. Es que tengo falta de dinero. Bueno, entonces voy a esperar a Dios. Es que tengo tengo problema de salud. Entonces en esto también tengo que buscar a Dios. Tengo el problema de esto otro. Cualquier situación que llega en su vida, teniendo la certeza de que Dios está con ustedes, entonces podrá confiar en Dios, podrá vivir creyendo en el Señor, y Dios también les ayudará en un montón de situaciones, montón de dificultades. Espero, ¿no?, que todos ustedes, teniendo esta fe, no solamente ustedes, y piensen que Dios así nomás está con nosotros, sino que en un principio Dios nos hace creer en Jesucristo, creer en la obra de Jesucristo, quien lavó nuestros pecados, quien nos ha limpiado, que nos ha justificado, y luego de esa manera Dios quiere hacernos llevar una vida gloriosa, una vida santa, una vida junto con Él, ¿no? Eso es la palabra de hoy. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Realmente solamente un justo podrá recibir los beneficios de Dios, podrá recibir las cosas de Dios. Muchas personas hoy en día, aunque están congregando en la iglesia, aunque parece que están creyendo en Dios, pero en realidad en sus corazones se queda la condenación del pecado, se queda la idea de que son pecadores. Pero 100% Dios, ¿con quién estará? ¿Con quién Dios podrá estar exactamente? ¿O a quién Dios podrá ayudar? Solamente a uno que ha sido justificado de sus pecados. Muchas personas, por no tener esta claridad, aunque desde su boca está hablando que Dios está con él, pero cuando tiene que resolver un problema, una situación, Dios no le ayuda en nada. Realmente Dios no puede trabajar con poder en la vida de tal persona. Por eso nosotros creemos firmemente que Jesucristo llevó nuestros pecados, que nos ha hecho limpios, que nos ha hecho santos, nos ha hecho limpios en todo momento. Dios nos ha hecho personas
santas, por la sangre de Jesucristo, nos ha dado la eterna redención. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido la palabra. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.